Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar el problema número 2, jóvenes. Ahí está la figurita. Nos dicen que este líquido de acá es agua. Por si acaso, este líquido es agua. Ahí está, ¿no? Muy importante. Dice, un bloque de cierto material X se encuentra sumergido en agua, como muestra en la figura. Calcular la densidad del material del bloque si solo emerge un 25% del volumen total. Solo emerge, o sea que fuera, aquí está el 25% del volumen del cuerpo. O sea que dentro, ¿cuánto hay? El volumen sumergido, ¿sí? El volumen sumergido sería el 75%, ¿está bien? Del volumen del cuerpo. Eso es muy importante, ahí está. Dice, un bloque de cierto material X se encuentra sumergido en agua, tal como se muestra en la figura. Calcula la densidad del material del bloque si solo emerge un 25% del volumen total. Muy bien, vamos a ver. Jóvenes, en este caso nosotros tenemos que analizar las fuerzas que están afectando. ¿Sí? Por ejemplo acá tenemos la fuerza de empuje que está actuando hacia arriba, o sea, la fuerza de empuje, y también tenemos el peso del cuerpo. Hacia abajo tenemos el peso W del cuerpo. ¿Listo? Todo el peso, no tan solo el peso que está sumergido, todo el peso. También está actuando la fuerza de la atmósfera, pero también por abajo también actúa la fuerza de la atmósfera, por eso que la fuerza atmosférica aquí se cancela, ¿de acuerdo? Por lo tanto quedarían estas dos fuerzas de acá. Tenemos el peso y tenemos el empuje, ¿de acuerdo? Muy bien, como está en equilibrio, automáticamente los igualamos. ¿Qué decimos? Que el peso del cuerpo es igual al empuje, ¿está bien? Eso es lo que nosotros vamos a considerar. Ahora, el peso. ¿Cuál es la fórmula del peso, jóvenes? Como tú sabes, el peso es masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Y el empuje cuál es la fórmula? Es densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Listo? Ahí, a simple vista, la masa se cancela, ¿cierto? La masa se cancela. Pero la gravedad. ¿Qué pasa con la masa, jóvenes? ¿Cuánto vale la masa? Por fórmula tú sabes muy bien que la densidad es masa sobre volumen. Y si tú lo despejas, la masa te va a quedar densidad por volumen. ¿Listo? Ahí está, apréndetelo, lo voy a utilizar varias veces. ¿De acuerdo? Entonces la masa va a ser densidad por volumen. Esto es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Pero también tienes que entender que no es cualquier densidad, es la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo. ¿Listo? Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Muy bien, vamos a reemplazar. La densidad del cuerpo me la están pidiendo por el volumen del cuerpo, o sea, todo, yo no sé cuánto vale. ¿Sí? La densidad del líquido, que es agua, su densidad es 1000, ahí está, sistema internacional, 1000, por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El 75% del volumen del cuerpo. Colocamos acá, volumen sumergido, 75%, o sea, 75 sobre 100 del volumen del cuerpo. ¿Listo? A ver, ¿qué simplificamos? Se cancela el volumen del cuerpo, ahí está. Se van dos ceros, y multiplicas, ¿y qué te va a quedar? Te va a quedar que la densidad del cuerpo es igual a ¿cuánto? 10 por 75 sería 750 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ahí está. Entonces la respuesta a este problemita sería 750 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Muy bien, entonces jóvenes, en este problema nos dicen que un cuerpo de 100 newton en el vacío, o sea, pesa 100 newton en el vacío, eso significa que es el peso real, ¿cierto? El peso en el vacío sería el peso real. Y el peso real en este caso sería 100 newton, ¿de acuerdo? Dice, y sumergido totalmente en agua pesa 60. Ese vendría a ser el peso aparente. Peso aparente, ¿listo? El peso aparente. Y ese peso aparente dice que es 60 newton. La pregunta es muy simple y aquí termina el problema. Dice, ¿cuál es la fuerza de empuje del agua sobre el cuerpo? Muy bien. La pregunta es cuánto vale la fuerza de empuje y tú sabes muy bien que el empuje, ¿cómo se obtiene? Claro, la fuerza de empuje simplemente sería
el peso real menos el peso aparente. Peso aparente, ¿listo? Claro, si lo normal es 100 y dentro del agua pesa 60 es porque 40 vendría a ser el empuje, ¿cierto? Entonces, reemplazamos. En este caso sería, el empuje va a ser igual a ¿cuánto? Peso real 100, sería 100 newton, ¿ok? Menos el peso aparente, que es 60 newton, y esto nos quedaría que la fuerza de empuje es 40 newton, ¿listo? Entonces, la respuesta a este problemita sería 40 newton, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a desarrollar la pregunta número 4. Dice, un bloque cúbico de 10 centímetros de lado flota en la superficie de separación del aceite y el agua. ¿Cómo indica la figura? Por ejemplo, tú tienes acá aceite y agua. Tú sabes que el aceite que tiene menos densidad flota y el cuerpo está inmerso entre los dos, ¿de acuerdo? El cuerpo está en el agua una parte y en el aceite la otra parte, ¿ok? Hallar la masa del bloque. Dice, si el bloque está sumergido 2 centímetros en el agua. Claro, a ver, ¿sí? Son 2 centímetros que está sumergido en el agua, ¿de acuerdo? La pregunta es cuánto vale la masa del bloque, ¿ok? Me está dando la densidad del aceite que vale 0,75. Lo vamos a ubicar por acá. Sería densidad del aceite 0,75 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Ok. Jóvenes, ¿qué fuerzas afectan a ese bloque que está flotando? No te olvides, Dice que la arista vale 10 centímetros. Entonces, si esto vale 2, lo de acá debe ser 8. Debe ser 8 centímetros. ¿Todo bien? Vamos a borrar esta partecita aquí abajito. Ya no lo necesito. Ok, ahí está. Fíjate. ¿Qué fuerzas afectan al cuerpo? Está el peso del cuerpo, W, ahí está. Y como el cuerpo está inmerso en dos líquidos, acá tenemos el empuje por parte del aceite y también tenemos el empuje por parte del agua. ¿Listo? Empuje por parte del aceite y empuje por parte del agua. ¿Listo? Ahí está. Vamos a completar acá, aceite. Chicos, ¿qué ecuación podría sacar yo según lo que nosotros estamos viendo en esta figurita? La sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual hacia abajo. O sea, esta fuerza más esta fuerza debe ser igual al peso. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos acá, aquí jóvenes, como primera ecuación, el peso W es igual al empuje que ejerce el aceite más el empuje que ejerce el agua. El empuje que ejerce el aceite más el empuje que ejerce el agua. ¿Listo? Ahí está. El peso es masa por gravedad, ¿cierto? En este caso sería mg. Y lo dejaría así solamente, ¿por qué? Porque me están pidiendo que determine cuánto vale la masa del bloque, ¿cierto? Muy bien. Para el empuje, ¿cierto? La fórmula es densidad de líquido por la gravedad por volumen sumergido. Esto es para el aceite. Más el otro sería densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido y esto es para el agua. ¿Listo? Muy bien. También es necesario que tú sepas que es un cubo y si es un cubo, el volumen del cubo es, claro, en este caso sería arista elevado al cubo, pero también se puede calcular así, como el área de la base por la altura, ¿cierto? Muy bien. Como tú sabes, un cubo tiene un área de base. Tiene un área de base, ¿de acuerdo? El área de la base es igual a L cuadrado. Y como el lado vale 10 centímetros, ¿sí? Como el lado vale 10 centímetros, entonces sería 10 centímetros elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? Nos va a quedar en este caso 100 centímetros cuadrados. Claro. Si la arista es 10, el área de la base sería 100 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la pregunta es,
acá tengo para simplificar la gravedad, ¿cierto? Se elimina la gravedad, muy bien. Me quedaría la masa, que es lo que estoy buscando, es igual. ¿Cuánto vale la densidad del aceite? La densidad del aceite vale 0,75 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale el volumen sumergido en el aceite? Sería el área de la base multiplicado por 8. Solamente trabajo con la altura del aceite. No te olvides que para calcular el volumen de un paralelepípedo, o sea, de este sector, ¿cierto? De este volumen, sería el área de la base, porque tú sabes que la base es un cuadrado, que sería 100 multiplicado por 8, ¿cierto? Entonces, el volumen sumergido en el aceite sería 100 por 8, sería 800, ¿ya? Colocamos entonces acá 800 centímetros cúbicos. Más, ¿cuánto vale la densidad del agua? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale el volumen sumergido en el agua? Sería el área de la base, que vale 100 multiplicado por la altura, que es 2. O sea, sería 100 por 2. Claro, 100 centímetros cuadrados por 2 centímetros me daría 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos. ¿Listo? Muy bien. Aquí a simple vista, centímetro cúbico se va. Aquí también, esto con esto se elimina. Y me quedaría que la masa es igual a, multiplicando aquí, ¿cuánto me quedaría? Los dos ceros con la comita se elimina. 75 por 8, ¿cuánto me da? Sería 40, va 4, 56, 60, 600. Más 600 gramos. Más, acá sería 200 gramos. Lo voy a sumar y me quedaría que la masa es 800 gramos. Que lo convierto a kilogramos y esto me quedaría 0,8 kilogramos. Lo divido entre 1000 simplemente y así la respuesta a este problema sería 0,8 kilogramos. ¿Jóvenes? Muy bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar esta preguntita que está muy interesante, ¿de acuerdo? Esta pregunta que es la pregunta número 6. La pregunta número 6, a ver, ¿qué nos plantea? Nos dicen en este caso que tenemos acá en un recipiente, tenemos agua y tenemos aceite, ¿cierto? En este problema nos dice que determinemos cuánto vale la presión hidrostática en el fondo del recipiente. O sea, cuánto vale la presión aquí, ¿cierto? Muy bien. Me están dando la densidad del aceite, que vale 800 kilogramos por metro cúbico. Y también me están diciendo que la densidad del agua es 1000. Bueno, eso ya lo sabemos. La gravedad vale 10. ¿Cómo calcular la presión hidrostática? Muy bien, veamos. En el fondo, aquí, ¿cierto? En el fondo, en el punto, simplemente acá en el punto A, ¿ya? La presión hidrostática en el punto A debe ser igual a ¿quién? ¿Ah? Claro, en este caso, como son dos líquidos, aceite y agua, debo de sumar las dos presiones, la presión del agua más la presión del aceite. ¿Sí? Sería la presión hidrostática por parte, obviamente, del agua, valga la redundancia, y la presión hidrostática por parte del aceite, ¿no? La presión hidrostática por parte del aceite. Listo. Entonces, seguimos. La presión hidrostática en el punto A es igual. Fórmula sería densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esto va para el agua. Más. Acá sería densidad de líquido por la gravedad por la altura para el aceite. Muy bien, solamente me queda reemplazar la presión hidrostática en el punto A es igual. ¿Cuánto vale la densidad de líquido agua? Es 1000, ¿cierto? Sería 1000, ¿ok? La gravedad vale 10. ¿Y la altura del agua? Cada líquido con su altura. El agua, su altura es 2 metros, por lo tanto sería por 2. ¿Listo? Más, ¿cuánto vale la densidad de líquido de aceite? La densidad del aceite vale 800, sería 800 por la gravedad que es 10 por. ¿Cuánto vale la altura del aceite? Solamente del aceite sería 3, por lo tanto sería por 3. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar esto. ¿Cuánto quedaría? Sería 20.000 más, acá sería 24.000. Sumándolo, ¿cierto? Sumándolo me va a dar 44.000.
pascales, porque estamos calculando una presión, ¿listo? Pero como lo quiero en kilo, esto va a quedar ¿cuánto? Va a quedar 44 kilopascales, ¿listo? Y esta sería nuestra solución al problema número 6, ¿de acuerdo? La presión hidrostática en el punto A debe ser 44 kilopascales, ¿ok, jóvenes? Muy bien, ahora vamos a desarrollar el problema número 7, ¿ok? ¿Qué fuerza total ejerce el agua sobre el fondo del depósito completamente lleno de agua? Muy bien, en este caso nosotros nos damos cuenta, jóvenes, de que hay una, en este caso el líquido, por ejemplo, hay un ángulo que vale 53 grados, ese ángulo no lo voy a considerar para nada, porque lo que necesito yo es la altura, y la altura me la están dando. Si a mí me hubiesen dicho que este lado de acá vale 1 metro, ahí sí tendría que trazar una altura y utilizar el ángulo de 53, pero en este caso no es necesario, así que no hay ningún problema. Me están pidiendo la fuerza total, ¿cierto?, que ejerce el agua, solamente por parte del agua, ¿ok? Listo, me dicen que el radio también vale 15 centímetros. Este radio, el radio de la base, ¿ok? Ahí está. El radio vale 15 centímetros. ¿Ya, chicos? Ok. Para que tú calcules la fuerza, primero calcula la presión. ¿Sí? Vamos a calcular acá. La presión que ejerce el agua va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora, después de eso, jóvenes, vamos a calcular, vamos a reemplazar la densidad del agua, que sería 1000. Ahí está, sería 1000 por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 1. ¿Listo? Ahí está. Y todo esto en pascales. Por lo tanto, la presión del agua nos quedaría 10.000 pascales. ¿Listo? Ahí está. Esa sería entonces la presión del agua. Profesor, ¿y para qué me sirve eso? Fácil. Ahora voy a calcular el área, presión, área, fuerza, sí, hay fórmula, ¿sí o no? Voy a calcular el área de la base. Y al calcular el área de la base, obviamente, ok, le voy a aplicar pi radio cuadrado. Entonces el área de la base, el área va a ser igual a pi radio al cuadrado. ¿Listo? Sería entonces pi, ¿por cuánto? El radio es 15 centímetros, que tiene que estar en metros, 15 sobre 100, ¿cierto? Sería 15 sobre 100 y hasta en metros, elevado al cuadrado. ¿Listo? Si tú lo desarrollas, 15 al cuadrado sería 225, 100 al cuadrado sería 10.000 multiplicado por pi metros cuadrados. ¿Listo? Ya está. Ese sería el área. Ahora, como tú sabes, la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? De acá yo puedo despejar y decir que la fuerza que me piden es igual a presión por área. ¿Listo? Eso es lo que voy a usar. Muy bien, ahora sí veamos. Sería, la fuerza es igual a la presión por el área. La fuerza que ejerce el agua, por si acaso. ¿Cuánto vale la presión que ejerce el agua? Vale 10.000. Reemplazamos, sería 10.000. ¿Por cuánto vale el área? El área sería 225 sobre 10.000 pi, ¿cierto? Ahora sí lo efectuamos. ¿Qué ocurre? El 10.000 se va a eliminar, mira, ¿te das cuenta? ¿Y qué me quedaría? 225 pi. Como estamos en el sistema internacional y me piden fuerza, la unidad automáticamente sería Newton, y esta sería la solución al problema. ¿De acuerdo, jóvenes? La respuesta entonces a este problema sería 225 pi Newton. Esa es la fuerza que ejerce el agua en el fondo. ¿De acuerdo? No es necesario entonces acá bajar alturas, nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ya la altura que me la están dando, que es 1 metro. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora desarrollamos el problema número 9. Dice, encontrar la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. Te están dando la densidad del aceite, que vale 600 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, vamos a colocar ese dato, que la densidad del aceite es 600 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ok, fíjense.
¿Cómo calcular la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2? Si ustedes se dan cuenta, en el punto 2 hay más presión que en el punto 1. Yo te pregunto, ¿a qué es igual la presión en el punto 2? ¿Ah? ¿A qué es igual la presión en el punto 2? ¿A qué es igual la presión total en el punto 2? Tienes que sumar. En el punto 2 tenemos esta porción que vendría a ser ¿qué cosa? Esta porción que sería agua. Entonces colocamos acá presión que ejerce el agua más. También tenemos esta porción de acá que sería el aceite, ¿cierto? Sí, también tenemos ahí la presión del aceite más, y también tenemos la porción de aceite que está aquí, más la presión atmosférica, ¿sí o no? Entonces, esta porción de aceite que está acá, más la presión atmosférica, vendría a ser la presión 1. Entonces, colocamos acá, más la presión 1. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, no es difícil, ¿ah? La presión en el punto 2 vendría a ser la presión que ejerce esta porción de agua, más la presión que ejerce esta porción de aceite, más la presión que ejerce esta porción de aceite más la presión atmosférica. Pero esta porción de aceite con la presión atmosférica, todo eso vendría a ser ¿quién? La presión 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí. Esto lo paso a restar. Me quedaría que la presión 2 menos la presión 1 es igual a ¿quién? A la presión que ejerce el agua más la presión que ejerce el aceite. ¿Listo? Cada una de esas porciones. Muy bien, entonces voy a reemplazar. La presión 2 menos la presión 1 es igual. Fórmula para la presión sería densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esto va para el agua. Más el otro también sería densidad del líquido por la gravedad por la altura, y esto sería del aceite. ¿Listo? Ahí está. Sigamos. Sería presión 2 menos presión 1 es igual. ¿Cuánto vale la densidad del agua? La densidad del agua es 1000, ¿cierto? Es 1000. ¿La gravedad cuánto es? 10. ¿Y la altura del agua? Claro, la altura del agua solamente sería este pedacito, mira, ¿sí o no? ¿Sí? Sería 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. ¿Está bien? Entonces colocamos acá 0,5 metros sería la altura del agua. Esto está en centímetros por si acaso, así que hay que trabajarlo en metros y lo divido entre 100 y me quedaría 0,5. Sigo, más. ¿Cuánto vale la densidad del aceite? Acá está, sería 600. Por la gravedad, que es 10, por ¿cuánto vale la altura del aceite? La altura del aceite sería esto de acá, mira, ¿sí? Esto es la altura del aceite. ¿Cuánto es? 75 menos 50 sería 25 centímetros. Y lo divido entre 100 y me quedaría 0,25 metros. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, sigamos. Acá tenemos la presión 2 menos la presión 1 es igual. Multiplica. Acá va a ser 5000. Acá va a ser 5000, ¿ok? Más, ¿cuánto? Acá va a ser, a ver, sería, a ver, esto es un cuarto. Acá sería, a ver, acá sería 6000, ¿no? 6000 sería 1250. 1250, ¿cierto? Ok, ahí está. Sería 6000 por un cuarto. Sí. No, acá sería 1500, ¿no? Acá sería 1500. Sí. ¿Ok? Muy jóvenes, ahora sí, sumamos y ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría que la presión 2 menos la presión 1 es igual a ¿cuánto? A ver, súmalo y me daría 5000 más 1500, 6500. La respuesta a este problemita sería 6500 pascales. ¿Listo? Y esa sería nuestra solución. ¿De acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar, por favor, aquí es muy importante que saques la ecuación. Primero, ya después de esto ya el resto sale por reemplazando fórmula. Pero primero tienes que darte cuenta de eso, ¿no? La presión en el punto 2 sería la presión del agua, 50 centímetros, más la presión del aceite, 25 centímetros, y más la presión 1. La presión 1 es todo lo que está arriba, o sea, esta porción de aceite más la presión atmosférica, ¿cierto? Ahora paso a restar la presión 1 y eso es lo que me piden, la diferencia de presiones. Y luego simplemente reemplazamos los valores y la respuesta final sería 6500 pascales, ¿ok?
Muy bien, ahora jóvenes vamos a desarrollar la pregunta número 10. Es una pregunta bastante conocida, ¿cierto? Se trata de una señorita que se encuentra parada sobre un bloque de hielo, ¿de acuerdo? Vamos a leer el problemita, acá está. Dice, ¿cuál es la mínima área en metros cuadrados que deberá tener un bloque de hielo de 50 centímetros de espesor para que una alumna de 500 newton de peso no se moje los pies? Te da la densidad del hielo que vale 0,9 gramos por centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Vamos a colocar ese dato, acá es muy importante. La densidad del hielo es 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Si lo multiplico por 1000 me daría 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Te das cuenta qué tan fácil es convertir de un sistema a otro? Multiplicándolo por 1000 ya está en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Si a ti te piden el mínimo área donde la persona se encuentra parada, o sea la niña donde está parada ahí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos de considerar que el hielo está a punto de hundirse totalmente. O sea, nada que el hielo está más arribita, no, sino que está a punto de hundirse y ese sería el límite donde el área va a ser mínima, ¿de acuerdo? Cuando está a punto de hundirse, o sea, cuando todo está totalmente sumergido, ¿de acuerdo? Muy bien, si nosotros analizamos acá las longitudes, me dice que el hielo tiene un espesor de 50 centímetros. Vamos a colocar acá el espesor del hielo, que es 50 centímetros, o sea, medio metro. Esta altura sería 0,5 metros, ¿de acuerdo? Me están pidiendo el área donde la chica se encuentra paradita, ahí está, me piden el área A. ¿Listo? Ok. Jóvenes, ¿qué fuerzas actúan acá? Tenemos el peso del hielo, ahí está. Tenemos el peso del hielo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso de la chica. Que según el problema dice que el peso es... A ver, vamos a ver. Nos dicen que el peso de la chica es 500 newton. Muy bien, el peso de la chica es 500 newton. Lo ponemos acá entonces, sería 500 newton. ¿Listo? También tenemos acá la fuerza de empuje, ¿cierto? Por parte del líquido tenemos ahí la fuerza de empuje. ¿Está bien o no? Muy bien, ¿qué ecuación podría sacar yo, muchachos? Claro, en este caso sería el peso del hielo que apunta hacia abajo más el peso de la chica, que son 500, es igual a ¿quién? A la fuerza de empuje. ¿Está bien o no? Entonces la ecuación aquí sería que el peso del hielo más el peso de la chica, que es 500, ¿ok? ¿Es igual a quién? Es igual al empuje, ¿de acuerdo? Es igual al empuje. ¿Cuál es la fórmula para calcular el peso? Claro, el peso es masa por gravedad, ¿cierto? Mira, vamos a deducir algo por acá, algo importante, algo muy interesante. Por acá arribita. El peso del hielo es igual a la masa del hielo por la gravedad, ¿está bien o no? Pero la masa, como tú sabes, es densidad por volumen. O sea que acá también sería densidad del hielo por volumen del hielo. O sea, esto es masa por gravedad. ¿Listo? Para ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces el peso del hielo sería densidad del hielo, ahí está, por el volumen del hielo por la gravedad, más 500. Y el empuje es densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Listo? Ok. Vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Vamos a reemplazar los datos. La densidad del hielo la tenemos. La densidad del hielo vale 900, sería 900 por... ¿Cuánto vale el volumen del hielo? Aquí, a simple vista, ¿a qué es igual el volumen del hielo? Sería el área sobre la cual se encuentra la chica multiplicado por su altura, que es 0,5. O sea, sería 0,5, que es la altura, por el área. ¿Está bien? No te olvides. El área de la base por la altura y sacamos el volumen del bloque. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá, ya sabes, para el futuro vamos a reemplazar esto, ¿ya? El volumen del hielo entonces sería 0,5 A.
multiplicado por la gravedad, que es 10, más 500. Igual. La densidad líquido, que es agua, es 1000. ¿Sí? Es 1000. Por la gravedad, que es 10, por... ¿Cuánto vale el volumen sumergido? En este caso, el volumen sumergido es todo el cuerpo, ¿no? Es todo el hielo. Por lo tanto, sería 0,5A. Entonces, colocamos aquí 0,5A. Ok, a ver, ¿qué se va? A simple vista se va a ir, a ver, acá dos ceritos y dos ceritos. ¿Ok? A ver, ¿qué me queda? Acá sería 0,5 por 10, sale 5, por 9, 45. Sería 45A, más el otro, acá sería 5, y esto es igual a ¿cuánto? Acá sería 5 por 10, 50. 50 por A. ¿Listo? Este va a pasar a restar. ¿Cuánto me queda? Sería 5 es igual a 5A. Entonces deducimos que A, que es el área, sería 1 metro cuadrado. Y esta sería entonces la solución al problema número 10. ¿De acuerdo, jóvenes? 1 metro al cuadrado. Muy bien, ahora, jóvenes, vamos a desarrollar el problema número 13. Dice, se tiene un tubo en forma de U, en el cual se tiene agua, mercurio y un líquido desconocido R. Acá está, mira, mercurio, el líquido R y el agua. Muy bien. Luego dice, si el sistema está en equilibrio, determine la densidad del líquido desconocido. Te preguntan cuánto vale la densidad de ese líquido R. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que voy a hacer en este momento es tomar una línea isóbara. Fíjate bien. ¿Dónde está la línea isóbara? Aquí, donde se separan los líquidos. Profesor, ¿pero acá también se separan los líquidos? Sí, pero si tú trazas la línea, este ya es otro líquido. Entonces, siempre elige la línea más baja. Aquí donde se separan los líquidos. Ahí, en este punto voy a tomar acá un punto X y aquí voy a tomar un punto Y, ¿cierto? Claro, este líquido es mercurio y acá también es mercurio. La isóbara se toma mientras que sea el mismo líquido, no te olvides, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Que la presión de X debe ser igual a la presión de Y. ¿Quién presiona en X? En X presiona, la presión total sería la presión del líquido R más la presión atmosférica, ¿cierto? Sería la presión del líquido R más la presión atmosférica. ¿Quién presiona Y? En Y tenemos aquí, este líquido es mercurio, ¿sí? El mercurio, el agua y la atmósfera. Sería entonces la presión del mercurio, ¿ok? Más la presión del agua, más la presión atmosférica. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que tenemos en el punto Y. El mercurio, el agua y la atmósfera. Pero ¿qué pasa con la presión atmosférica? Se elimina, ¿cierto? La presión atmosférica se va a eliminar. Muy bien, entonces le aplicamos acá la fórmula: densidad del líquido por la gravedad por la altura. Para el líquido R, acá sería densidad del líquido por la gravedad por la altura para el mercurio, más el otro, densidad del líquido por la gravedad por la altura para el agua. ¿Listo? Ok, no se vayan a olvidar. Ahora sí, a simple vista, aquí la gravedad se elimina, ¿cierto? La gravedad se elimina. ¿Listo? La densidad del líquido R es lo que me están preguntando, la densidad de R por... ¿Cuánto vale la altura del líquido R? Es 20 centímetros, sería 20 centímetros. La densidad de mercurio, como es conocida, es 13,6 por la altura del mercurio, que vale 4, sería por 4, más, ¿cierto? La densidad del agua, que es 1, estamos trabajando en gramos por centímetro cúbico, no te olvides. La altura del agua es 10, ¿cierto? La altura del agua es 10. ¿Listo? No te olvides. Ahí está. Ahora sí, hay que efectuar esto. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, vamos a efectuar. Acá sería 20. Densidad del líquido R. Esto es igual. ¿De acuerdo? Acá sería, vamos a calcularlo, sería 24. Va 2, 12, 14, va 1, 5. Ahí está. Más el 10 sería 64,4. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya lo tenemos ahí. El 20 lo paso a dividir. ¿Y cuánto quedaría entonces la densidad del líquido R, que es lo que estoy buscando? Sería al ojito 3,22 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Y esa sería la solución a este problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, de nuevo,
una repasada. Estos problemas se desarrollan utilizando la línea isóbara. En este punto y en este punto sería lo indicado. En X y en Y se igualan las presiones. ¿Quién presiona en X? El líquido R más la presión atmosférica. En el punto Y presiona el mercurio más el agua más la presión atmosférica. La presión atmosférica se cancela y reemplazo la fórmula de cada uno de ellos. Presión, densidad líquido por la gravedad por la altura, acá también y acá también. La gravedad, que es un factor común, lo eliminamos. La densidad de líquido R es lo que me piden. La altura del líquido R, que es 20, ahí está. La densidad del líquido mercurio, 13,6, por la altura del mercurio, que sería 4, ahí está. Más la densidad del agua, que es 1, por la altura del agua, que es 10. Entonces luego de esto despejamos y quedaríamos en 3,22 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, jóvenes, ahora desarrollamos la pregunta número 14. En la prensa se desea instalar herméticamente los émbolos que se muestran, cuya masa son 100 gramos y 800 gramos. Claro, en este caso, este bloque, este émbolo tiene una masa de 100 gramos y este émbolo de acá dice que tiene una masa de 800. Este tiene una masa de 800 gramos. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más? Dice, calcular la posición final del sistema definido por el desnivel vertical de los émbolos H. O sea, lo que te preguntan a ti es el desnivel, ¿cierto? El desnivel, ¿cuánto vale la altura H? ¿De acuerdo? Muy bien. Dice que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Bacán. Entonces, en este caso, vamos a tomar nuevamente la famosa línea isóbara. ¿Dónde voy a tomar la isóbara? Aquí, mira, en este punto y en este punto de acá. Aquí voy a tomar el punto X y acá voy a tomar el punto Y, ¿de acuerdo? ¿Y qué decimos? Automáticamente la presión en X es igual a la presión en Y. ¿Listo? Ok. La pregunta sería, ¿quién presiona en X? En X presiona este líquido, ¿de acuerdo? Presiona este líquido. Muy bien. A ver. Sí, en la figurita nos indican que este líquido es agua. Tiene que decirnos qué líquido es, ¿ya? Ok, ahora sí, jóvenes, veamos. En el punto X tenemos entonces la presión del agua. Vamos colocando presión del agua más. También tenemos la presión del émbolo. La presión del émbolo. La presión del émbolo 1 más. ¿Qué más? Tenemos la presión atmosférica. También está actuando ahí la presión atmosférica. Aunque se va a eliminar, pero también actúa. En este punto de acá, ¿quién presiona? El émbolo, ya que tiene una masa. Sería la presión del émbolo. El émbolo 2 más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. ¿Listo? Muy bien. Aquí, ¿qué se puede cancelar? Se va, la presión atmosférica se elimina, ¿cierto? La presión del agua, le vas a aplicar la fórmula que sería densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esto va para el agua. Más, para el émbolo. El émbolo está ejerciendo una fuerza sobre área, ¿cierto? En ese caso, el peso del émbolo, ¿sí? Este es el peso del émbolo, que es masa por gravedad. Acá también tenemos el peso del émbolo, que sería masa por gravedad. Entonces dibujamos, acá escribimos la fórmula fuerza sobre área, o sea, el peso sobre el área 1. ¿Listo? En el otro lado, el otro émbolo, también sería la fuerza sobre el área. Sería masa por gravedad sobre el área 2. ¿Listo? A simple vista, entonces, aquí la gravedad se elimina. Jóvenes, al émbolo no le vas a aplicar DGH, porque el émbolo no es un líquido, es un sólido. Está ejerciendo fuerza y la fuerza sobre el área sería la presión que está ejerciendo. Fuerza sobre el área es la presión que ejerce, ¿de acuerdo? Muy bien, la densidad de líquido, agua. La densidad del agua es 1, voy a trabajar en gramos, estoy trabajando en centímetros, sería 1. La altura del agua en este caso es H, más la masa de este émbolo es 10, perdón, 100, ¿cierto? Sería 100 sobre el área. ¿Cuánto vale el área? El área de este émbolo es 10, ¿cierto? Muy bien.
Esto es igual. ¿Cuánto vale la masa de este émbolo? Vale 800. 800 sobre el área de este émbolo, 50, ¿cierto? Muy bien, ahora sí. Acá tenemos H más 10. ¿Esto es igual a cuánto? Acá sería 16, ¿cierto? Sería 16. Desarrollando, H nos va a quedar 6 centímetros. Y esta sería la solución a nuestro problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, cuando actúa el peso del émbolo, es una presión más y sería fuerza sobre área, o sea, el peso sobre el área. ¿De acuerdo, jóvenes? Y la respuesta sería entonces 6 centímetros. Muy bien, ahora desarrollamos la pregunta número 16. La esfera mostrada se encuentra sumergida en un 60% en un líquido 2, en el líquido 2. Si la densidad de los líquidos son de 5 y 15 gramos por centímetro cúbico, ¿cuál es la densidad de la esfera? Muy bien, entonces vamos a trabajar acá con las fuerzas que afectan a esta esfera. ¿Qué fuerza la afecta? Tenemos el peso de la esfera, peso W, tenemos el empuje por parte del líquido 2 y también tenemos acá el empuje por parte del líquido 1. ¿Listo? ¿Qué ecuación podemos sacar ahí? La ecuación sería muy sencilla, es el peso es igual al empuje 1 más el empuje 2. ¿Listo? Ahí está. Me están pidiendo que determine cuánto vale la densidad del cuerpo, la densidad de la esfera. Muy bien. No te olvides, por favor, no te olvides que el peso es masa por gravedad, ¿cierto? Y la masa, en este caso, sería densidad por volumen, ¿de acuerdo? Sería densidad por volumen. Muy bien. Sería densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo multiplicado por la gravedad. Ese es el peso, ¿ya? No te olvides. Si lo quieres como mg o si lo quieres como densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por la gravedad. Así lo quiero. Sería densidad del cuerpo, volumen del cuerpo multiplicado por la gravedad. Igual, el empuje sería densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, 1. Y el otro también sería densidad del líquido por la gravedad por volumen sumergido, 2. ¿Listo? Ok. Ahora sí, de aquí hay un factor común, la gravedad se cancela, ¿cierto? Muy bien. La densidad del cuerpo te la piden, lo dejamos ahí, por ¿cuánto vale el volumen del cuerpo? Según el problema, dice que hay un porcentaje en un líquido y otro porcentaje en el otro líquido. Vamos a ver. Dice que hay un 60% en el líquido 2. Muy bien, en este caso, en el líquido 2, acá, ¿sí? Tenemos el 60% del volumen del cuerpo. O sea que aquí, ¿cuánto tenemos? Acá sería el 40% del volumen del cuerpo. Entonces voy a reemplazar. El volumen del cuerpo no lo conozco. ¿Listo? Igual. Densidad líquido 1, me lo están dando, vale 5, por el volumen sumergido 1. Aquí, en este líquido, sería el 40%. Sería entonces 40%, o sea, 40 sobre 100, ¿sí? Del volumen del cuerpo. Sigue, más. Densidad líquido 2 me la dan, dice que vale 15 por. ¿Cuánto vale el volumen sumergido 2? O sea, el volumen dentro de este líquido sería el 60%. Sería entonces 60 sobre 100. Volumen del cuerpo. ¿Listo? Acá, a simple vista, el volumen del cuerpo se cancela, se elimina, ¿de acuerdo? Y me quedaría que la densidad del cuerpo es igual. Acá sería 2 más, ¿acá cuánto quedaría? Si sería, a ver, 909, ¿no? Acá. Y esto me quedaría al final 11. Entonces la respuesta sería densidad del cuerpo es 11 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Muy bien, entonces la respuesta a este problemita sería 11 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, en este problema dice dos líquidos que no se mezclan están en equilibrio en un tubo en forma de U. ¿Cómo se muestra? La relación entre las presiones A y B es, te están preguntando en qué relación se encuentran las presiones A y B. Como en este caso estamos en el vacío, solamente quedarían las presiones hidrostáticas. Entonces lo que me están pidiendo a mí es en qué relación se encuentran
las presiones hidrostáticas en los puntos A y B, ¿cierto? Muy bien, veamos. Vamos primero a lo que nos piden, ¿ya? Vamos a calcular lo que nos están pidiendo, que sería la presión de A sobre la presión de B, ¿cierto? Eso es lo que nos piden. Como te decía, en el punto A, ¿cierto? Hay 3H de este líquido A, ¿de acuerdo? Que presiona, y como es vacío, no hay presión atmosférica, solamente quedaría la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Y como tú sabes, la presión hidrostática es dGH. Muy bien, vamos ahí. Sería la densidad del líquido A por la gravedad por ¿cuánto de altura? En el punto A hacia arriba sería 3H. Por lo tanto, ponemos acá 3H. ¿Listo? Sobre. Para el líquido B, aquí. Del punto B hacia arriba, H, ¿cierto? Es la presión. Por lo tanto, sería densidad de ese líquido, densidad de B, por la gravedad, por la altura que es H. ¿Cierto? Mira. Estoy aplicando mi fórmula, dGH, densidad del líquido por la gravedad por la altura. En el punto A sería densidad del líquido A por la gravedad por 3H. Y en el punto B hacia arriba sería densidad de B por la gravedad por la altura que es H. ¿Cierto? Muy bien. Y acá podemos simplificar. El G, que es la gravedad, se elimina, H también. ¿Qué me quedaría? 3 veces la densidad de A sobre la densidad de B. Esto es lo que a mí me están preguntando y lo dejamos ahí como primera ecuación, ¿de acuerdo? Ahora hay que encontrar la forma de cómo calcular la relación entre las densidades, y para eso voy a utilizar la isóbara. Aquí, en esta línea donde se separan los líquidos, aquí voy a tomar un punto X y aquí voy a tomar un punto Y, ¿cierto? ¿Qué decimos? Que la presión de X va a ser igual ¿a quién? A la presión de Y, ¿cierto? Muy bien, ¿quién presiona en X? En X, ¿quién presiona? Presiona 4H, 4H de líquido A, ¿cierto? ¿Sí? En X presiona 4H de líquido A, no hay presión atmosférica. Entonces sería densidad de A, de frente, densidad de A por la gravedad, por la altura que es 4H. Igual, ¿quién presiona en Y? Del punto Y hacia arriba sería 2H de líquido B. Por lo tanto quedaría, en este caso, ahí está, sería densidad de líquido B por la gravedad por la altura que es 2H, ¿cierto? Ahí está, mira, del punto Y hacia arriba sería 2H. ¿Qué eliminamos? De acá se va la gravedad, se va el H y despejamos. La densidad de A sobre, esto pasa a dividir, densidad de B. Esto es igual a 2 sobre 4, o sea, un medio. ¿Qué hacemos con este resultado? Este resultado lo reemplazamos en 1. Por lo tanto, decimos en 1. ¿Qué me quedaría? Que la presión de A sobre la presión de B, que es lo que estoy buscando, es igual a 3 veces, ¿cuánto? Este cociente nos acaba de quedar un medio. Entonces la respuesta sería 3 medios, ¿ya? Ahí está. Y esta sería entonces la solución al problema número 19. ¿Ya, chicos? Jóvenes, esto ha sido todo el día de hoy en el tema de lo que es hidrostática. Hemos aprendido a trabajar con los líquidos y sus propiedades. De aquí nos encontramos en la próxima sesión virtual en tu plataforma LT Class.